¿Vivimos realmente en democracia? ¿De quién es el poder del Estado? ¿Qué es la soberanía? Son algunas preguntas que responderemos a continuación cuando analicemos la formación y la concepción del Estado según los clásicos de la ciencia política. Antes de formar las sociedades civiles, los seres humanos vivían en el estado de naturaleza. Aquí, todos los hombres son iguales, por lo tanto tienen el mismo derecho de hacer ejecutar la ley natural, castigando a otro por cualquier daño que haya hecho. En el estado de naturaleza, el objeto principal de la propiedad del hombre es la tierra, y la extensión de tierra que el hombre puede trabajar y los productos de esta que es capaz de utilizar constituyen la medida de su propiedad. Cuando las comunidades crecieron, fue necesario llegar a acuerdos para fijar los límites de los distintos territorios y las propiedades de los miembros de estas comunidades mediante leyes. Es entonces cuando se forman las primeras sociedades civiles, con la finalidad de defender la propiedad. Para formar esta sociedad, el hombre tiene que renunciar a su poder natural de castigar a otros y entregarlo a manos de la comunidad. Sobre quién debe de regir a estas sociedades, Locke nos dice que debe de ser la mayoría de la sociedad, porque donde la mayoría no puede obligar a los demás, es imposible que la sociedad actúe como un solo cuerpo y por consiguiente se disolverá. Los tres poderes en los que se debe de dividir el gobierno en estas sociedades es el poder legislativo, ejecutivo y federal. El poder legislativo es el poder máximo, ya que tiene la tarea de hacer leyes. Este poder solo puede existir con el consentimiento del pueblo y está restringido por él mismo. El poder ejecutivo es el que tiene como objeto proveer al bien público en aquellos casos derivados de circunstancias imprevistas e indeterminadas, donde es imposible reglamentar con seguridad mediante leyes fijas e inmutables. Por último, el poder federativo es aquel que se encarga de llevar adelante todas las negociaciones que se realizan con los estados vecinos. A pesar de contar con estos tres poderes, el poder supremo siempre le queda al pueblo. Cuando el poder ejecutivo o legislativo faltan a su compromiso de cuidar el bien común, cuando los legisladores intentan suprimir la propiedad del pueblo o esclavizarlos, cuando el ejecutivo hace uso de la fuerza pública contra el pueblo sin haber sido autorizado, se colocan en estado de guerra contra este. Entonces, los miembros de la sociedad readquieren su libertad de escoger un nuevo cuerpo legislativo de la manera que mejor les plazca. De esta manera, Locke le da el poder supremo al pueblo, quien puede destituir a sus legisladores cuando estos no cumplen con la misión que se les encomienda. Cuando el hombre deja el estado de naturaleza para formar una sociedad civil, se crean leyes positivas donde podemos encontrar el derecho de gentes, que es el que regula la relación de los pueblos entre sí, el derecho político que regula la relación entre gobernantes y gobernados, y por último el derecho civil que regula las relaciones de los ciudadanos unos con otros. Las leyes que deben de regir a estas sociedades se deben de crear con base en la forma de gobierno que adopte la sociedad. Puede ser la democracia, la aristocracia, la monarquía o el despotismo. Por los límites de tiempo en este trabajo solamente tocaremos lo concerniente a la democracia. La naturaleza de la democracia es que el poder soberano reside en el pueblo, quien debe de elegir a sus representantes con base en el voto debidamente legislado. Su principio es la virtud y la igualdad entre sus miembros, por lo que las leyes deben de estimular la igualdad y la sobriedad para que nadie sea ni muy pobre ni muy rico. Esta sociedad deberá tener un senado y censores que verifiquen que esto se lleve a cabo. Entre más igualdad y menos lujo exista, más perfecta será la república, y sus principios solamente se corrompen cuando el sentido de igualdad se ha perdido entre sus miembros. Los poderes en que se divide el Estado deben de ser separados y no pueden ser ejercidos por una sola persona, porque no hay libertad si el poder de juzgar no está bien delimitado, y todo se pierde si el mismo hombre ejerce los tres poderes. Para mantener un equilibrio en el poder legislativo, es indispensable la creación de dos cámaras, una de nobles y otra popular, donde cada una defenderá sus diferentes miras e intereses. El poder judicial, por su parte, no debe de darse a un senado permanente, sino ser asignado alternativamente y de forma periódica mediante el voto. Por último, la libertad política consiste en la seguridad o en la opinión que se tenga de ésta, y es favorecida por la naturaleza de las penas y su proporción.
Por lo tanto, las penas que imponga el Estado deben de ser correlativas con los delitos que se cometan. Del pacto social nace una clara diferencia entre lo que es la voluntad general y la voluntad particular. La voluntad general tiende siempre a la utilidad pública y al bien común, y por esto se dice que siempre es recta, mientras que la voluntad particular puede ser una voluntad contraria a la general, por lo que el pacto social le da fuerza a los demás para obligarlo a obedecerla. A pesar de que la voluntad general es siempre recta, se puede engañar al pueblo y provocar su error. Cuando se forman intrigas y asociaciones parciales a expensas de la comunidad, la voluntad de cada una de ellas convirtiese en general con relación a sus miembros y particular con relación al Estado. Cuando una de estas asociaciones es muy grande, desaparece la voluntad general y la opinión que impera es una opinión particular. Al igual que la voluntad particular obra sin cesar contra la general, el gobierno ejerce un continuo esfuerzo contra la soberanía, lo cual puede llevar a la degeneración del Estado por dos vías: la concentración del poder en una sola persona o la disolución del Estado. Para lograr mantener la autoridad soberana, el pueblo tiene que reunirse constantemente en asambleas. Estas asambleas deben de ser periódicas y fijas, y el pueblo debe de estar dispuesto a realizar estas acciones por sí mismo y no delegarlas a representantes o diputados, ya que tan pronto como un pueblo se da representantes, deja de ser libre y de ser pueblo. En estas asambleas, el pueblo debe decidir si desea conservar la forma de gobierno actual y si le place mantener a los actuales encargados. Las leyes son las condiciones de la asociación civil, y es lo que le da movimiento y voluntad al pacto social. El pueblo es quien se somete a estas leyes y por lo tanto debe de ser su autor, pero como las multitudes no se pueden poner de acuerdo, se necesita la figura del legislador, quien debe de ser capaz de alterar la constitución del hombre para fortalecerla, y de sustituir, por una existencia parcial y moral, la existencia física e independiente que hemos recibido de la naturaleza. Por último, Rousseau nos dice que prácticamente todos los gobiernos son de alguna forma mixtos, y aunque considera la democracia como la mejor, deduce que es imposible que éste exista y se mantenga, solamente se puede dar en un mundo regido por dioses.